¿Mejor? Ok. Hola gente que está indignada, que se siente preocupada y como yo agobiada con tanta información y desinformación que anda circulando. El pasado 27 de mayo, después de las votaciones, pasó de todo. Unos rechazaron fervientemente la no subida de Sergio Fajardo a segunda vuelta, otros se decepcionaron un poco por tan poco apoyo que obtuvo de la calle y otros tantos mostramos el descontento al ver la cantidad de votos que obtuvo el candidato del Centro Democrático. Todo eso, mientras la derecha se abraza y se unen entre todos, incluyendo liberales y conservadores, la fuerza alternativa se dividió, unos en apoyo a Petro y otros prefirieron el voto en blanco. Me he tomado la molestia de fijar unos puntos ya que he tenido varias discusiones con personas en redes sociales en donde prima sobre todo la desinformación. Así que hoy les daré una clase de historia para mostrar mis argumentos con respeto y sin amedrentar a nadie. Por supuesto, cada quien es libre de pensar como quiera, pero cuando ese pensamiento está cegado por el odio, el rencor, y ojo, un odio que es prestado, que es infundado, vale la pena al menos sentarse, escuchar y reflexionar. Lo primero que voy a decir es que el voto en blanco no sirve, hay que tomar partido. Por un lado Iván Duque y por el otro Gustavo Petro. Para hablar de Gustavo Petro, indudablemente hay que empezar por el M19. Existen millones de mitos sobre el M19. Pero ¿qué realmente hizo el M19 y quiénes eran? Vamos a empezar con que nació en el año 70 luego de unas votaciones en donde presuntamente se robaron los votos. Sí, se robaron los votos. Corría el año 70 y en las elecciones presidenciales estaba por un lado Gustavo Rojas Pinilla y por el otro Misael Pastrana discutiendo quién iba a ser el próximo presidente de la República de Colombia. En la noche de las elecciones Rojas Pinilla llevaba la delantera por más de 100.000 votos. En pleno conteo se fue la luz, todos pensaron que iba a ganar Rojas Pinilla y en la mañana siguiente, oh sorpresa, el presidente era Misael Pastrana. Allí comienza el movimiento del M19. Se robó la espada de Bolívar porque pensaba que tenía que volver a la lucha. Se robaron un montón de armas en el Cantón Norte. Uno de los dos errores que cometió el M19 fue el secuestro de José Raquel Mercado. Lo acusaron de traición, hicieron una campaña para que la gente votara si lo tenían que ajusticiar o no y finalmente lo mataron. En esta época Colombia era muy violenta y este tipo de hechos era muy habitual. Recordemos lo que le pasó a Juan Roa después del asesinato de Gaitán. La gente lo cogió, lo amedrentó y en plena plaza de Bolívar lo mataron a golpes. Un año después de la muerte de Mercado, Petro ingresa al M19. En ese tiempo Petro militaba en la clandestinidad. Escribía sobre el pueblo, noticias de izquierda, en contra del gobierno, básicamente lo mismo que hacemos nosotros en redes sociales ahorita. También fue estudiante y luego concejal de Zipaquirá. El M19 estaba en negociaciones con el gobierno, así que en el año 84 Petro en plena plaza pública de Zipaquirá dijo: yo soy militante del M19. Con tan mala suerte que la persona que estaba llevando los diálogos con el gobierno muere. Efectivamente, el hecho que se ha calificado como el error más grande que cometió el M19, incluso por el mismo Gustavo Petro, fue la toma del Palacio de Justicia. Un hecho que hasta el momento hay muchos desaciertos, muchas cosas que no se saben. La respuesta del ejército fue tan hostil y arbitraria que se les acusa de ser culpables de tantas muertes. Lo que se dijo en un primer momento fue que eran 94 víctimas, de las cuales 68 eran identificadas y solamente 54 fueron entregadas a las familias. Hay muchas investigaciones e indagatorias a militares, entre esos el general Iván Ramírez Quintero y lo siguen unos 14 militares, por torturas que se les hicieron a las víctimas en la retoma. El resultado de esto es una masacre que hasta el momento de hoy no está esclarecida. Lo que siempre quiso el M19 fue hacer una constituyente. Lo que propuso Virgilio Barco fue un referéndum donde la gente pudiera opinar, entre otras cosas, sobre la extradición, punto que no les convenía a ciertas personas, no a los guerrilleros, sino a los narcotraficantes. Pablo Escobar. La presión que ejercían las mafias que rodeaban el narcotráfico era tan fuerte que era imposible o casi imposible hacer un acuerdo de paz. Tan era así que en el año 81 el M19 intentó secuestrar a Marta Ochoa, hermana de los hermanos Ochoa, socios del cartel de Medellín. ¿Cuál fue la respuesta de estos? Acabar a todo el M19 que estaba en Antioquia. Ahora, con el referendo en pie, se producen muertes, asesinatos a diestra y siniestra a manos del cartel de Medellín y Pablo Escobar. Asesinaron funcionarios, políticos, personajes de la vida pública, entre ellos Luis Carlos Galán y Héctor Giraldo Gálvez, quien investigó y aclaró muchas cosas sobre la muerte de Cano, el director del Espectador. Me detengo para hablar sobre una noticia que anda circulando, que es falsa, y es sobre la muerte de Gloria Lara. Corría el año 83 cuando la esposa de Héctor Echeverry Correa, liberal, es secuestrada.
Al final le entregan el cuerpo sin vida, envuelto en una sábana con las siglas ORP, organización que se había abolido en el año 78. Sin embargo, la justicia de Colombia buscó a las personas que pertenecieron a este grupo, entre ellos profesores, estudiantes, defensores y líderes del pueblo. A todos los amedrentaron, los violentaron, los torturaron, hasta que los obligaron a confesar un crimen que no habían cometido. A uno les dan 28 años de cárcel y a otros 12. Tiempo después se comprueba que estas personas son inocentes. Dejadas en libertad, algunas corren con la suerte de irse a Europa, se exilian en Europa, las que se quedan acá son asesinadas. Todas. Finalmente se vincula a la fuerza pública en este hecho, y el militar que es condenado por la muerte de Gloria Lara se fuga tiempo después de la cárcel Modelo. Esto es uno de los tantos casos de falsos positivos judiciales que se han cometido en Colombia. Retomando, el M-19 decide hacer la desmovilización en el año 90, y como el referendo no se había hecho, muchos estudiantes, sobre todo de universidades públicas, hicieron una marcha que se llamó la Marcha del Silencio para que se promoviera y se instaurara en las próximas elecciones una séptima papeleta, en donde la gente podía votar si quería o no una Asamblea Nacional Constituyente. Efectivamente ganó. Un mes después asesinan a Carlos Pizarro, que en ese momento era candidato a la presidencia. La mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente eran ex militantes del M-19. Y gracias a esta constituyente se pudo instaurar la constitución que actualmente conocemos, la Constitución del 91, en donde se incluyen todas las razas, todas las minorías, se respeta la libertad de culto, derechos políticos, derechos sociales, la defensa de la propiedad privada. ¿Que Petro nos va a expropiar? Ellos mismos promovieron que eso se defendiera. Luego de eso, Petro es considerado uno de los mejores congresistas por denunciar casos de corrupción, de paramilitarismo y falsos positivos. Aquí llegamos al otro lado del charco con Iván Duque. Pero usted va a hablar es de Uribe. Votar por Iván Duque es votar por Uribe, y eso está más que claro. Lo que se le cuestiona a Uribe, o bueno, lo que más se le cuestiona a Uribe es los vínculos con el narcotráfico, el paramilitarismo y los falsos positivos. Cuando Pablo Escobar mandaba cocaína a Estados Unidos, el director de la aeronáutica, pista autorizada para que los aviones de Pablo Escobar despegaran y aterrizaran. El director de la aeronáutica era Álvaro Uribe Vélez. En el año 91 el Consejo de Estado de Estados Unidos hizo una lista de los narcotraficantes más peligrosos y más buscados del mundo. El número 82 era Álvaro Uribe Vélez. La creación de los paramilitares o las autodefensas empiezan con las llamadas cooperativas Convivir. En ese momento el gobernador de Antioquia era Álvaro Uribe Vélez. A los paramilitares junto con los guerrilleros de las FARC se les responsabiliza de masacre, de desplazamientos, de montones de muertes. Cuando Uribe es presidente se hacen las desmovilizaciones de los paramilitares. Desmovilizaciones bajo la Ley de Justicia y Paz que no ofrecen ningún marco jurídico para promover la reparación de víctimas. Ahora, ¿dónde está el perdón hacia las víctimas? ¿Dónde está la plata entregada? ¿Dónde están las armas de los paramilitares? Eso no se sabe. Sin embargo, sí cuestionó los acuerdos de paz hablando de impunidad, un poco irónico, ¿no? Los que promovieron el no, y ya se supo porque el director de comunicaciones, después de que ganara el no, dijimos mentiras. Comprobado. Dijeron mentiras para que la gente votara por el no. Timochenko no es presidente, nadie votó por las FARC, pero es que hay congresistas. Ok. En el acuerdo se establece que pueden haber congresistas de las FARC que, ojo, tienen voz pero no votan. Es decir, que no pueden hacer leyes, o mejor, no van a ser partícipes de las leyes. Pero es que Uribe acabó con las FARC. Desde el 2002 al 2010, la cifra oficial de guerrilleros muertos en combate es de 16.000. Los mal llamados falsos positivos hasta el momento llegan a 10.000. Digo mal llamados porque que un gobierno coja gente inocente y la haga pasar por guerrillera simplemente para cumplir una cuota no es más que un crimen de Estado. Pero bueno, ¿qué hizo Iván Duque? Básicamente oponerse a todo. Se opuso a derechos fundamentales, se opuso al acuerdo de paz, se opuso al impuesto de bebidas azucaradas. ¿Recuerdan ese impuesto? ¿No? Bueno, se adelantaba un impuesto para las gaseosas para que quedaran más caras y la gente no la consumiera tanto. Esto con el fin de prevenir enfermedades como la diabetes. Él se opuso. Por supuesto, es que Río Paila y la Industria Nacional de Gaseosas lo estaban patrocinando.
Básicamente Iván Duque hace lo que el Centro Democrático, lo que Uribe diga que haga. Pero, ¿qué propone Iván Duque? ¿Bajar los impuestos? ¡Bien! No, no es tan bueno. Si bajan los impuestos, que cada vez los empresarios pagan menos, ¿de dónde sale la plata para hacer vías? Que tanto se quejan, ay, es que no hacen vías, ay, es que no hacen colegios, ay, es que no hay edificios. ¿De dónde sale la plata? De los impuestos. Nos guste o no, tenemos que dar impuestos para que este país progrese. Hacer una sola corte. Qué curioso que quiera acabar la Corte Constitucional, la del 91, que está investigando a Álvaro Uribe. Prohibir la dosis mínima. Eso ya se hizo y no funciona. No ataca el narcotráfico, ataca a las personas que son drogadictos, son enfermos. A ellos no hay que acusarlos. Las personas que son adictas hay que ayudarlas, son enfermos. Fumigación para acabar con la coca. La fumigación tampoco sirve. Y los campesinos lo saben. Cuando fumigan acaban no solamente con los cultivos de coca que haya, también acaban con todos los cultivos que tengan, con animales, el agua, con todo. Incluso afecta la salud de las personas. Habla de energías limpias pero promueve la minería. La minería no es limpia, ya se ha demostrado, acaba ríos. El río Nilo está acabado gracias a la minería. La extracción de petróleo acaba con el suelo y el agua en Colombia. Ha demostrado que el petróleo no es que esté dando muchas ganancias en Colombia, porque cada vez el petróleo está más barato, porque gracias al fracking Estados Unidos puede hacer sus propias excavaciones. Claro, a ellos no les afecta, porque el agua está debajo del petróleo. Acá no, acá tenemos el agua acá y el petróleo acá. Esto contamina todo. Otro de los miedos que se les ha inculcado a las personas es la posibilidad de volverse una segunda Venezuela. Venezuela está en crisis económica debido a la dependencia del petróleo. Y ni siquiera por Maduro o Chávez, fue antes. Venezuela siempre ha sido uno de los países más ricos en petróleo. Ahora, como se descubrió el fracking, cualquier país puede hacer excavaciones de petróleo, lo que genera que el petróleo baje de valor y en consecuencia una crisis económica para Venezuela. Ahora, ¿cuál es la crisis política? En el 99, Chávez modificó la constitución, unió a las dos cámaras para crear una sola gran cámara. Mientras el gobierno tenía poder en 3 ramas del Estado, ahora tiene poder en 5 ramas del Estado. Por último, cambió las elecciones presidenciales de 5 a 6 años con posibilidad de reelección. Básicamente lo que hizo Chávez fue apoderarse de todo el poder político para hacer lo que quisiera con la constitución, lo que quisiera con el país. Pero hay muchas diferencias entre Colombia y Venezuela, empezando con que acá hay muchos más partidos. No es que Venezuela es pobre porque lo llenaron de subsidios. En los gobiernos de Uribe y de Santos también se dieron subsidios. Los subsidios son necesarios para que progrese un país mientras no se dependa de ellos. Volvamos a Petro. No voy a defender la alcaldía porque sí, tuvo aciertos y desaciertos como todos los gobernantes, como por ejemplo Fajardo cuando compró Orbitel, un mal negocio para las empresas públicas de Medellín. Aciertos de Petro: bajó el índice de homicidios de 20 por cada 100.000 habitantes a 16. La peatonalización de la carrera séptima, la recuperación del Bronx, que luego llegó Peñalosa y acabó con la gente que estaba en el Bronx. Mínimo vital de agua para estratos 1 y 2, más equipos y salud a su casa, es decir que los médicos iban hasta su casa. La conexión de Transmilenio de la Caracas a la 30, ¿esta que está por la sexta? Sí, esa la hizo Petro. Por supuesto, también tuvo problemas con las basuras, unos proyectos que no se pudieron entregar, algunos en consecuencia de la destitución del procurador Alejandro Ordóñez, que ahorita está con el Centro Democrático, que lo sacaron por corrupto. En fin, pero los bogotanos no quieren el alcalde. Gustavo Petro ganó con más de 6.000 votos en la alcaldía. Ganó por ser un muy buen congresista. En las pasadas elecciones en Bogotá ganó en 9 localidades, obteniendo más de 1 millón de votos. ¿Realmente ustedes creen que Petro tiene un índice de desaprobación tan alto como dicen los medios? Pero es que eso no se puede comparar porque es que en las elecciones presidenciales y las de alcalde vota menos gente. Sí, ok, vota menos gente. Pero desde el 2002 hasta el 2014 siempre había ganado el uribismo en Bogotá. Es la primera vez que no gana el uribismo. Yo creo que el error más grande que han cometido es comparar una administración no tan buena y un pasado en el M-19 que ya se comprobó que él no tiene ninguna investigación, no mató a nadie, al menos no se sabe, con alguien que está defendiendo a una persona que tiene más de 272 investigaciones por lesa humanidad. No es lo mismo, gente. Por favor, voten bien.